Aunque este es uno de los países más jóvenes de Europa, su historia es tan antigua como el Imperio Romano mismo. Sus espectaculares ciudades han servido de escenario para algunas importantes producciones de Hollywood. Cuenta con algunos de los espacios naturales más hermosos del planeta. Sus atardeceres son algunos de los más hermosos de todo el planeta. Y sus playas de aguas cristalinas tienen fama mundial. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje. Bienvenidos a la República de Croacia. Estas son algunas cosas que debes saber si vas a visitar Croacia. Llegar a Croacia es bastante sencillo, ya que el país cuenta con 7 aeropuertos internacionales, de los que el más importante es el de Zagreb, la capital. Sin embargo, también hay vuelos directos a Dubrovnik, Split, Brač, Zadar, Pula y Rijeka. La mayoría de los vuelos de España llegan a Dubrovnik o a Zagreb. Sin embargo, hay vuelos estacionales a algunas de estas ciudades, así que revisen si para las fechas de sus viajes hay vuelos a sitios más cercanos a lo que ustedes quieren visitar. Croacia perteneció durante décadas a Yugoslavia, sin embargo, hoy en día forma parte de la Unión Europea y desde el año 2023 forma parte de la zona euro y de la zona Schengen, así que para ingresar, la mayoría de los países latinoamericanos no necesitan visa. La moneda en Croacia es el euro desde el año 2023 y aceptan tarjetas de crédito y de débito internacional prácticamente en todos sitios. Sin embargo, les recomiendo que tengan algo efectivo porque van a tener que utilizarlo para pagar baños, para pagar las entradas en algunas iglesias y también para pagar las propinas y los equipajes. Croacia cuenta con una extensa red de autobuses, aunque son bastante comunes los retrasos. La empresa Arriva es la principal, aunque el personal fue bastante grosero con los viajeros en casi todas partes. La empresa Flixbus también cuenta con muchas conexiones. Hay que pagar €1 por cada maleta que quieran colocar en el guardaequipaje. Las autopistas están en buen estado, por lo que un coche de alquiler es la mejor opción para recorrer el país. Algunos tramos es mejor hacerlos en ferry, pues es mucho más rápido. Have you heard about summer snow? Este es el itinerario que seguí en mi viaje por Croacia. Decidí hacer una ruta circular que inició y terminó en la ciudad de Dubrovnik. Desde allí, subimos en dirección norte atravesando Bosnia y Herzegovina, un país que también les mostraré en otra serie de vídeos, hasta llegar a Zagreb, la capital del país. Desde allí, nos dirigimos a la península de Istria para conocer Rovinj, la ciudad más encantadora de Croacia, y Pula, con el imponente anfiteatro. Desde Pula cruzamos en ferry hasta Zadar y desde allí visitamos en autobús el Parque Nacional de Plitvice, el parque nacional más bello de Croacia. Luego, desde Zadar descendemos hasta Split y desde allí visitamos el Parque Nacional de Krka, muy fácil de llegar en autobús. Continuamos hasta Dubrovnik, el punto final del viaje, no sin antes hacer un recorrido por el día en ferry a Korčula y disfrutar de las islas de sus alrededores, y también visitar la bella isla de Lokrum y pasar una mañana perfecta en ella. También pueden hacer la ruta desde Dubrovnik hasta Zagreb en sentido contrario y volver desde esta ciudad o la que hayan elegido como punto final de su viaje.
Durante su viaje por Croacia seguramente van a pasar por Dubrovnik, que es la ciudad más conocida de todo el país gracias al fenómeno de Game of Thrones y a que tiene las murallas mejor conservadas de toda Europa, al menos las murallas medievales. Por acá podrán visitar un montón de galerías, de museos, de palacios e iglesias, y además van a poder subir a la muralla y tener vistas espectaculares de la ciudad. Y si se encuentran en Dubrovnik, recuerden visitar la isla de Lokrum, la isla que se encuentra justo al frente de la ciudad y que tiene muchísimas cosas para ver. Existen monasterios benedictinos, algunos jardines espectaculares, lagunas de agua muy salada, y además hay muchos acantilados desde los cuales pueden lanzarse y darse un chapuzón en estas aguas cristalinas del Adriático. Think I've been here before. I know that I must have met you in a past life. Muchísimas personas deciden no visitar esta ciudad y creo que es un grave error, porque Korčula es una de las ciudades más bonitas de acá de Croacia. Es una ciudad amurallada completamente al estilo de Dubrovnik, pero muchísimo más pequeña, donde van a encontrar preciosos tesoros como la catedral, que es increíble por dentro. Además, desde aquí pueden hacer tour a varias islas que están cerca y aprovechar las aguas cristalinas del Adriático. Para llegar a esta isla pueden tomar un ferry desde Dubrovnik, que en 2 horas los va a dejar justamente en el centro de la ciudad. Desde Korčula pueden visitar varias islas y es muy popular el tour de las 3 islas, que lo lleva a las que están más cercanas y que son muy bonitas y vale mucho la pena. Recuerden que Croacia es muy famosa en el mundo por sus islas de aguas cristalinas. Aunque Croacia es conocida por sus preciosas islas, el destino se ha vuelto tan popular que los precios son altísimos en estas. El tour de las 3 islas permite conocer estas bellezas naturales sin gastar una fortuna. Los llevarán a conocer las islas de Badija, Bernik y Lumbarda, parte de la isla principal de Korčula. Muchas personas omiten la capital de Croacia en su visita al país. Sin embargo, una visita a Zagreb es importantísima para poder conocer a fondo Croacia. Esta ciudad es la ciudad más grande del país, es su polo cultural y además un polo económico muy importante en los Balcanes, y está llena de museos interesantes. Algunos de los mejores museos del país se encuentran acá. Así que si tienen tiempo, por favor incluyanlo en su itinerario por Croacia. Aunque la ciudad de Zagreb es preciosa, sufrió un terremoto el 22 de marzo del año 2020, en el cual la mayoría de los edificios más importantes del centro histórico resultaron dañados. Es por esto que al momento de mi visita, muchos de ellos se encontraban cerrados y en proceso de reconstrucción. Les recomiendo averiguar el estado de la rehabilitación antes de ir, para no decepcionarse con tanto monumento en obras. Desde hace pocos años este destino se ha hecho mucho más famoso en Croacia y es la ciudad de Rovinj, un pequeño pueblo en la península de Istria que tiene muchísima historia. Data del periodo veneciano y se encuentra construido sobre una antigua isla que fue unida a tierra en el siglo XVIII. Se puede caminar por él y la verdad es que es precioso y creo que es uno de los destinos que no pueden perderse acá en Croacia. Todo el pueblo de Rovinj es hermoso, pero hay que destacar las vistas de este al atardecer, uno de los más hermosos de Croacia y también de los más románticos. They will turn into dust as Mother Nature.
Y si andan paseando por la península de Istria, no se vayan a perder de la ciudad de Pula, que la verdad me parece más bonita Rovinj, pero aquí hay un monumento romano importantísimo que no se pueden perder, que es el anfiteatro romano de Pula, y que es uno de los iconos de Croacia en todo el mundo, y que además es el sexto más grande que se conserva hoy en día. No se lo vayan a perder, e igualmente la ciudad está llena de restos romanos por todas partes, así que pasear por sus calles es un verdadero descubrimiento. Si están interesados en conocer más acerca de la historia romana de Croacia, tienen que venir a visitar Zadar, que es la ciudad más grande del norte de Dalmacia. Esta ciudad cuenta con preciosas playas y un casco histórico que es patrimonio de la humanidad, que es chiquitito pero que está lleno no solo de iglesias, sino de importantes ruinas romanas, incluyendo su precioso foro. Así que no se vayan a perder de visitar Zadar, una bella ciudad. Don't you worry, we're gonna find all we need in our sunset paradise. El Parque Nacional de Plitvice es el parque nacional más grande y antiguo de Croacia. Tiene una extensión de 300 kilómetros cuadrados y fue fundado en el año de 1949. Es un conjunto de pequeños lagos que están separados por algunas cascadas que son preciosas, y aquí se encuentra también la cascada más grande del país. También es el sitio natural más visitado de Croacia y es patrimonio natural de la humanidad desde el año 1979. Su viaje por Croacia seguramente los traerá a la ciudad de Split, que es la segunda ciudad más grande del país y también su puerto más importante. Esta ciudad fue construida alrededor del enorme palacio de Diocleciano, un palacio construido en el siglo III después de Cristo, y cuando caminen por sus calles van a encontrar restos romanos tanto de este palacio como de templos y otros monumentos en todas partes. Es un destino imperdible y la ciudad es preciosa. El segundo espacio natural más visitado de Croacia es el Parque Nacional de Krka, un río de aguas cristalinas en el que se forma una imponente cascada, con caminerías que permiten disfrutar diversas vistas del lugar. Hasta hace poco estaba permitido bañarse en estas aguas, sin embargo ya no es posible. Aunque el parque es hermoso, si solo pueden visitar un sitio natural en su viaje, considero que la mejor opción es el Parque Nacional de Plitvice. Have you heard about summer snow? When it falls on you, your blood runs cold. But don't you sweat your pretty skin, 'cause it melts away for it sinks in. Y con esta espectacular vista de Dubrovnik quiero despedir este vídeo de Croacia, un país que me ha encantado. No sin antes recordarles que visiten los blogs de este país, porque les voy a estar mostrando cada uno de estos destinos uno por uno para que así los puedan conocer a fondo. Coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en una próxima aventura. Chao, mis chamos. Have you heard from the sky?